Hola, yo soy Daniela Múnera, creadora del podcast Amores. A partir de este podcast le quiero confiar a todos los colombianos las memorias y relatos de los abuelitos de este país. Es nuestra responsabilidad que las historias de nuestro pasado sean transferidas a las nuevas generaciones para que no sean olvidadas. Y queremos hacerlo antes de que se nos vayan estos seres maravillosos, llenos de sabiduría, recuerdos y amor, que tristemente no nos van a durar toda la vida. La dinámica acá es la siguiente. Vamos a tener a dos invitados. Un abuelo con miles de memorias e historias de Colombia, con ganas de soltar para poder estar en paz, y un nieto que lo va a escuchar para ayudarlo a sanar. El abuelo le va a ofrecer ese regalo inmenso para el nieto y para todos los que nos están escuchando. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mama, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice tiene razón hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado, y tú eres tan solo un niño pa' sacar arriba el rancho. Hoy tenemos el honor y el privilegio de estar acá entrevistando a Mario. Estamos muy emocionadas, ya que no tienes nietos, la entrevista la hacemos nosotras. 8 nietos. Claro, Sí. Más de 10.000 nietos. más de 10.000 nietos. Entonces, pues vale, empezar. Queremos que nos des una pequeña introducción y nos cuentes sobre tu trayectoria como sacerdote, como educador. Muy bien, buenas tardes para todos. Me alegra mucho estar aquí entre ustedes. Empecemos por los estudios. Yo hice licenciatura de Filosofía y Letras aquí en la Bolivariana. Luego hice licenciatura en Teología en la Javeriana de Bogotá. Y luego saqué un máster en Comunicación Social y Educación en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Yo empecé mi experiencia como educador antes de ser sacerdote. Nosotros, la comunidad a la que yo pertenezco, que es la comunidad salesiana, hacemos 2 años de práctica. Afortunadamente esos años me tocaron en Cartagena. Ya yo me había encarretado con la literatura desde cuando estaba aquí en la universidad. Ya la práctica de la enseñanza la comencé desde esa época, por ahí tenía yo unos 20 años. Luego me ordené de sacerdote en Medellín en 1972 y luego regresé a Cartagena. Tuve la fortuna de que me mandaran otra vez a Cartagena. Estuve 12 años ahí, también con el encarrete de la enseñanza de la literatura. Eso me sirvió para que muchos años después algún grupo de exalumnos con los que me reuní me dijera: ¿por qué no publicas los apuntes que nos dabas en clase de literatura? Yo pensé, publicar los apuntes se hace como muy monótono, muy común publicar un texto propiamente de literatura, y pensé, recordando también el mundo de Sofía, pensé en hacer la misma tarea pero en forma como novelesca, en forma narrativa. Lo titulé La aventura literaria, porque nosotros viajamos de Cartagena y viajamos por el aire como gaviotas a los distintos sitios donde están los escritores que vamos a estudiar. Nos tiramos desde un sitio alto de alguna de las ciudades, inicialmente desde la muralla de Cartagena, y todo el viaje lo hacemos volando, de país en país, menos cuando llegamos a España, porque hay un tomo dedicado a la literatura española, donde no volamos de ciudad en ciudad, sino que caminamos. Hacemos un viaje larguísimo porque recorremos toda España
caminando. Este libro lo planeé yo en 6 tomos, de los cuales he publicado ya 5. Ya terminé la segunda parte del 5.º tomo, que es sobre literatura latinoamericana, y me queda todavía como tarea hacer lo mismo pero con la literatura colombiana, porque me parece que es muy útil sacar un texto de literatura colombiana en una forma de historia de la literatura, pero en forma también caminada. Esa es más o menos mi trayectoria. Actualmente estoy trabajando en el Colegio del Sufragio Salesiano en el Parque de Boston. Yo empecé propiamente escribiendo cuentos. En un concurso que abrieron, yo me arriesgué a participar y escribí un primer cuento. Después tuve la experiencia de comentarle a alguien que le gustaba mucho la literatura un sueño muy extraño que tuve, y me dijo: ¿por qué no escribís ese sueño que debe ser un interesante cuento? Y entonces desde ahí empecé a escribir en forma de cuento los sueños que yo iba teniendo. Ustedes saben que uno sueña cosas muy extrañas y muy apasionantes, ¿cierto? Y entonces todos estos cuentos que hay en este libro son basados en sueños. Yo tengo aquí una frase al comienzo muy interesante de Umberto Eco, donde dice: un sueño es una escritura y muchas escrituras no son más que sueños. Me parece que es muy diciente la frase, porque es un mundo, el mundo onírico, que uno de pronto no explota todo lo que debiera explotar. Sí, por supuesto. A mí me interesaría mucho saber cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado o la que más recuerdas y que hayas escrito un cuento sobre ella. Bueno, y creo yo que es el cuento, varios me han dicho, pues algunos de los amigos míos escritores también, me han dicho: este es el cuento que yo hubiera querido escribir. Es un sueño que tuve estando en Cali. Yo trabajé 6 años en Cali también. De Cartagena me mandaron una cajada de cuentos que para que los leyera en una semana y buscara el mejor cuento, en un concurso de cuentos que hicieron a nivel de la ciudad, y querían que yo fuera uno de los jurados. Yo tal vez anoche estaba impresionado por el trabajo que iba a implicar leer ese montón de cuentos y buscar el mejor. Entonces yo soñé esa noche que había cogido yo esa caja de cuentos y los había regado por la avenida Quinta de Cali, esperando que el viento leyera los cuentos y que él me dijera cuál era el ganador. Entonces, lo raro fue que todo el tráfico de la avenida Quinta, que es una avenida muy concurrida en Cali, lo cerraron, de modo que la avenida estaba solamente dedicada a los cuentos, reguero de cuentos. Bueno, cuando llegué al final, encontré un cuento abierto. Entonces yo dije: este tiene que ser el ganador. Bueno, en esa época estaba por morir Juan Pablo II y había un salesiano, Monseñor Maradiaga, de Tegucigalpa, que sonaba como posible sucesor. Entonces yo pensaba que tan bueno que este fuera el sucesor del Papa. Y el cuento que me abrieron, El viento, hablaba de un niño que había viajado de Tegucigalpa hasta Roma a encontrarse con el nuevo Papa. El Papa lo había reconocido, etc. Bueno, pero yo me regresé caminando y me encontré con un barril en una calle en Cali. Hay algunas calles que son como más arriba, que ponen como una escala un desnivel grande. Entonces en uno de esos desniveles me encontré un barril que a mí me olió a poesía. Entonces yo dije: este es un barril de poesía. Y cogí yo el barril, lo abracé y dije yo: ¡ay, qué bueno! ¿Cómo me dice un barril de poesía? Bueno, pero resulta que yo recordé una frase de Vargas Llosa que decía que la poesía era incendiaria. Entonces yo tenía miedo de que ese barril me fuera a explotar en las manos.
se fuera a incendiar y a explotar. Entonces yo lo coloqué en la parte de arriba de una entrecalle para alejarme del peligro. Pero cuando lo coloqué vi que venía un personaje todo desarrapado, como una persona de la calle, como oliendo la poesía que había ahí. Entonces yo dije, este tiene que ser un poeta. Entonces yo le gritaba, no se acerque que esto va a explotar. Entonces él con más ganas se acercaba, de leer la poesía. Entonces llegó hasta allá y cuando llegó explotó y el poeta voló en átomos. Entonces al otro día salió la noticia en Cartagena, en el diario Cartagena, donde decía que había muerto Raúl Gómez Hattin. Ustedes saben quién era Raúl Gómez Hattin, era un poeta callejero, de los grandes poetas que ha dado Colombia, costeño, vivía entre la droga, etcétera, etcétera. Dicen que se le tiró a un carro, se suicidó, pero yo lo hice morir en átomos volando. El cuento lo titulé Morir por la poesía. Entonces ustedes ven como un sueño que uno tiene puede transformarse en tantas cosas, ¿cierto? Puede meter personajes distintos. ¿Siempre te acuerdas de todos tus sueños? Sí, yo todavía me acuerdo de sueños de la niñez. Wow. Sueños que son muy fuertes, yo los recuerdo y los escribo. Cuéntanos un sueño que te hayas dado cuenta de algo y que te sorprendió. Sí, hay cosas extrañas en los sueños y en la vida. Yo soñé una vez estando en Cartagena. Esa noche había como una invasión de estas motos Harley que andaban piloteadas por esta gente que se viste de negro con sus chuzos y todas estas cosas, y yo no podía dormir. Al fin me quedé dormido y tuve un sueño muy extraño que ocurría aquí en Medellín. Yo estaba en Cartagena y escuchaba el ruido en Cartagena, pero el sueño ocurrió en Medellín, en una casa del centro donde escuchamos lo mismo, que esas Harley pasaban, y yo estaba en un segundo piso de una casa. En ese segundo piso había un amigo mío, y el amigo mío, que se llama Germán Patiño, él es muy burletero, y entonces abrió la ventana de la casa en el segundo piso y empezó a burlarse de ellos y a gritarles cosas. Entonces yo le dije, cierra la ventana, que nos van a matar, es gente muy peligrosa. Y él se reía. Cuando sentí en el sueño que habían frenado las motos y que empezaban a tocar la puerta. Era en una escala así como bastante inclinada, y nosotros dijimos, escondámonos. Fuimos a un patio que había atrás y nos escondimos como en una alacena. Cuando sentimos que abrieron la puerta, la tiraron al suelo y empezaron a subir las escalas los harlistas y empezaron a buscar. Cuando llegaron al patio, vieron la alacena y abrieron la alacena y nos encontraron ahí, nos mataron a todos, nos acribillaron a bala. Bueno, ese es el cuento. Resulta que algún día este muchacho de que les hablo, Germán Patiño, me invitó a que le celebrara una misa en la sede. Y entonces, bueno, yo fui. Cuando entré, con mucha extrañeza, me di cuenta que era la misma casa que había visto en el sueño, sin conocerla. Las mismas escalas, la misma sala, la misma ventana. Entonces yo dije, falta el detalle de la alacena. Entonces le pregunté que si en la parte de atrás, que si no había otro patiecito donde hubiera alguna alacena. Y me dijo, sí, aquí hay un patiecito. Entonces yo fui con él al patiecito y vi exactamente la misma alacena que había visto en el sueño. Entonces son cosas muy extrañas, porque yo no conocía la casa de acá y vi el mismo sitio que había visto en el sueño. Wow, increíble. Tengo una pregunta relacionada a la vulnerabilidad, porque
Hablar sobre los sueños es hablar desde el subconsciente y desde todos los deseos que pasan por tu mente. Entonces, no sé, ¿alguna vez te has sentido vulnerable al compartir esta parte de tu subconsciente? ¿O cuál es tu interpretación de ellos? ¿O algún otro sentimiento en relación a eso? Sí, uno se siente vulnerable porque uno sabe que los sueños son un aflorar del subconsciente en distintas formas. Sí me he sentido en muchas ocasiones interrogado aún personalmente por los sueños. Yo dividí los sueños en varias secciones según el tema del sueño. Hay una sección que se llama Inquisiciones. Todos los sueños que tengo en esta sección de Inquisiciones son sueños que me han interrogado la conciencia. Porque yo siento, en las Inquisiciones, hasta traigo una frase ahí muy interesante de Dostoyevsky. Desde Amores, siempre al final de cada entrevista, los nietos le entregan una carta. Bueno. Sí. Entonces, Siento que en alguna forma me están acusando. Por eso lo llamo Inquisiciones. Algún tribunal, algún tipo de personas me están interrogando o me están inquiriendo sobre algo que aparentemente no tiene razón, pero que en el fondo siento que hay algo de razón. No hace mucho tuve un sueño muy impresionante, hace unos 3 o 4 meses, 3 meses más o menos, un sueño muy impresionante que escribí, lo tengo puestito, todavía no lo he pasado ni siquiera limpio, lo tengo a mano, y este cuento merece escribirse. Es como una liberación que yo hago en ese cuento de toda mi vida. Y aquí voy a botar yo todo lo que tengo de equivocación, de cosas, de errores que uno ha cometido durante la vida. Entonces yo encontré como algo podrido, todos los errores que uno ha cometido, las cosas malas que uno ha cometido en la vida, porque nadie es perfecto. Bueno, yo cogí todo eso y lo eché a la quebrada diciendo, me voy a liberar de todo esto que tengo de mi pasado, que todos tenemos algún error en el pasado y también en el presente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, te agradecemos mucho todas estas historias, por contarnos pues sobre todo tu trayecto, tus libros, y te escribimos una carta, ¿vale? bueno, desde Amores, siempre al final de cada entrevista, los nietos le entregan una carta. Sí. Entonces, para el padre Mario Restrepo Botero, abuelito de más de 10.000 nietos, de Daniela y Valeria Munera. Gracias, padre, por entregarle tu vida al servicio y a la educación. Gracias por compartirnos tu historia y sabiduría. Para nosotros y para Colombia entera es muy valioso escuchar todo este conocimiento. Eres un ejemplo a seguir y te damos nuestra admiración absoluta. Gracias por compartir tus sueños. Gracias. Qué sorpresa, no solamente estas palabras, sino la invitación que me han hecho para compartir con ustedes una experiencia que todos podemos tener. La experiencia de la escritura todos la podemos tener. De modo que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por haber venido y bueno, por estas hermosas palabras. Muchas gracias. Amores, pues. Muchas gracias.